De qual céu mais você vem? Lo que pretendo aquí es mostrar nuestro punto de vista sobre la aplicación práctica de este tipo de pruebas. Vamos a ver un poco lo que estáis muy acostumbrados a ver, perimetrías, angios, OCTs, pero le vamos a dar otro sentido. Muy rápidamente, acordaros de que los fotorreceptores tienen la nutrición básicamente de la coriocapilar, que es la parte más importante, que carecen de esfínter pre- y postcapilar, y eso le va a dar unas características muy importantes, y que los fotorreceptores son grandes consumidores de oxígeno, prácticamente las células que más oxígeno y nutrientes consumen del organismo. Tenemos que tener una idea muy clara. La retina tiene dos partes, una parte más interna y una parte más externa. La parte más interna es la vasculatura retiniana, que va a recibir la perfusión a través de la arteria central de la retina, que tiene unas características muy especiales, que tiene mecanismos de autorregulación, y en cambio la vasculatura coroidea sigue el sistema de simpático-parasimpático de control. Y además es un sistema de flujo abierto. Eso significa que cualquier tóxico o medicamento o cosa que tome el paciente va a cargar este sistema. ¿Qué nos explica esta imagen? La habréis visto muchas veces, pero yo intento resaltar que aquí estamos viendo la parte superficial, aquí también, pero esta parte de aquí es la parte profunda. Y la parte profunda es la parte más importante que tenemos en el mantenimiento de la salud visual, porque va a afectar directamente a los fotorreceptores. La OCT-angio, sobre todo, vamos a hablar, son imágenes ya creadas por inteligencia artificial, 130.000 cortes por segundo, pero lo más importante es, hay que meterse esta idea en la cabeza, que lo que estamos viendo aquí son hematíes que están en movimiento. Cuando hay una zona negra significa que el hematíe no se mueve, y cuando sale el color blanco, el gris, es que el hematíe está en movimiento, y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando sale negro significa que el capilar está cerrado, mientras que cuando vemos el punto blanco es que el capilar está abierto. Vamos a ver qué significa esto. Aquí nos permite, por ejemplo, valorar un caso tan tremendo como el de arriba de todo, donde vemos que no hay ningún vaso prácticamente en la parte superficial y menos en la coroides. Y aquí lo que vemos se utiliza sobre todo, se pensó este aparato para detectar, entre otras cosas, pues, membranas neovasculares, como si fuera una angiografía fluorescénica. Cuando vemos estas imágenes tan tremendas, que son más frecuentes de la que parece, por lo menos en el tipo de patología que nosotros vemos a diario, vemos esta caída de la perfusión enorme en la parte superficial y una caída prácticamente total de la coriocapilar. Y pensábamos, bueno, esto será un artefacto, no puede ser que sea tan frecuente esto. Entonces hicimos unas pruebas y resulta que este es un caso de un paciente tratado con un sistema que lo que hace es mejorar la microcirculación en cuestión de minutos, y vemos como en la parte de arriba salía completamente negro y al cabo de unos minutos se ha recuperado completamente. Fijaros, esta imagen se corresponde a esta. Al cabo de 8 minutos ha recuperado la perfusión y aquí estaba negro y aquí ha recuperado también la perfusión. Es decir, lo que estamos viendo realmente es real. Es decir, hay una caída en la perfusión tanto superficial como profunda. Esto no hay que confundirlo con la atrofia de la coriocapilar, en el cual lo que vemos es, por ejemplo, es un desastre, porque estas líneas lo que indican es que se transparenta los vasos coroideos profundos y, por lo tanto, hay una atrofia muy grande. Evidentemente, otras funciones que tiene es la detección de enfermedad retina, un edema macular, un diabético, o, por ejemplo, en diferentes patologías. Aquí lo que vamos a ver es una situación de una isquemia muy importante, o las membranas que comentábamos antes. Para nosotros es importante la fase pre-DMAE, es decir, hay una situación antes de que el paciente
empieza a aparecer sintomatología de degeneración macular, sea la que sea, va a tener una situación isquémica y entonces lo que de una situación normal, que sería esto, pasa a una situación completamente isquémica y está en la base de muchos procesos degenerativos de la retina. La campiometría computerizada nosotros utilizamos Octopus por diferentes motivos, pero lo más importante es porque mejora mucho la definición desde el punto de vista del déficit funcional y para nosotros la prueba de mácula es prácticamente como una perimetría macular. Sobre todo nos va a evaluar las fluctuaciones, que es la clave de esto. Tal es así que hemos definido 4 estadios funcionales de la neurona. El estadio número 1, que le llamamos de células muertas y enterradas, hacemos esto para que se vea la irreversibilidad, y la imagen la va a dar en negro. El estadio 2, que es de células vivas, enfermas y no funcionantes, va a seguir estando en negro, porque no trabaja. El estadio número 3 son de células vivas, enfermas, con función parcial, y va a dar colores verde o rojo. Y el estadio 4, que son las células vivas, sanas y funcionantes, que va a estar en los colores amarillo o blanco. Entonces aquí vemos un caso, por ejemplo, de que en el tiempo va fluctuando y ahí se ven todos los estadios, cómo va cambiando el estadio. ¿Qué ha variado en esta persona? El protocolo de tratamiento, porque se trata de regenerar estas neuronas. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de una neuropatía óptica isquémica aguda en una chica joven que perdió prácticamente la agudeza visual, se le plantea un protocolo de tratamiento, nosotros no usamos corticoides para estos casos, y se observa solo con nutricéuticos cómo hay una recuperación prácticamente total en unos pocos días, podéis ver las fechas aquí arriba. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de glaucoma con componente vascular y cómo podemos ver cómo fluctúa. Aquí definimos nosotros una cosa que se llama síndrome de la Huerta Valenciana. ¿Y qué es esta tan curiosa? Pues mira, lo que vemos aquí, y esto es típico de un glaucoma con componente vascular, que tenemos un cuadrante dañado, luego el cuadrante mejora casi normal, luego vuelve a dañarse, luego vuelve a mejorar, luego vuelve a dañarse y vuelve a mejorar. Esa fluctuación, eso solo se puede ver en un glaucoma cuando hay un componente vascular. Otro caso muy parecido, con el mismo síndrome. O, por ejemplo, cómo con nutricéuticos se puede conseguir recuperar un glaucoma porque con este componente vascular. Y aquí tenemos una pérdida de campo visual periférico muy grave, como al final acaba mejorando de una manera casi normal. O, por ejemplo, situaciones de isquemia macular, cuando aparece completamente isquémica la mácula, como con nutricéuticos se puede ir recuperando la situación. O una cosa que nosotros vemos muy frecuentemente, que son neuropatías ópticas isquémicas no arteríticas crónicas, que son cuadros no bien definidos en el cual aparece lo que parece un glaucoma, en una situación, un glaucoma normotensional, pero que no lo es, porque podemos recuperarlo, como podemos ver aquí, es a base de nutricéuticos vamos recuperando. Aquí vemos una atrofia papilar sin excavación y cómo se acaba recuperando al final el campo. Cuando utilizamos las dos técnicas a la vez vemos cosas muy curiosas. Por ejemplo, que aquí vemos una mácula que, como vemos, un caso aparentemente normal, con la exploración completamente normal, pero hay una pérdida de perfusión y un escotoma a nivel del campo. Ahí nos confirma que tenemos un problema. O el glaucoma, que lo mismo vemos aquí en la OCT, aquí arriba vemos una pérdida de perfusión y va asociado a los cambios que vemos en el campo. Aquí podemos ver también un caso muy curioso, por ejemplo, un caso crónico donde había una pérdida de coriocapilar de tiempo, y en cambio eran las otras zonas de la retina que su perfusión intentaban compensarlo y por eso se mantenía la buena función macular. Aquí vemos un caso de una mejoría. Lo que es más interesante está no tanto en el campo, que es evidente, pero tenéis que ver cómo aquí tenía una pérdida de perfusión y vuelve a mejorarla. Esto es antes y después, y aquí lo mismo. Esto es antes y esto es después. Lo que venimos a decir es que el conjunto de las dos técnicas nos permite evaluar glaucomas, maculopatías, vasculopatías, neuropatías de cualquier tipo, y esa evolución
nos va a permitir la valoración del estado vital de la neurona y poder ponerle remedio a esa situación, por lo menos con las técnicas que hoy en día estamos utilizando. Y muchas gracias por su atención. Gracias.